Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el alfarero en la mano, que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gracias por tu palabra, Señor. La recibimos, Señor, en obediencia, agradecimiento y admiración siempre, Señor, porque ella siempre habla cosas profundas a nuestros corazones. Permite que en este día, Señor, podamos así, Señor, igual participar de ella como tu pueblo en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor en este día llega a nosotros bajo el tema: cuando se echa a perder el barro. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Bueno, ya en esta tarde, ¿verdad? No sé si fue un cántico que oí o fue algo que oí por la radio hoy, no sé, que decía que hay gozo cuando estamos en la casa del Señor. Debe de ser así. Porque aquí hay algo especial cuando el pueblo se reúne corporalmente. No es lo mismo que usted orar, ¿verdad?, a sola. Eso es especial, tiene su propósito. Pero cuando estamos juntos, adorando y recibiendo la palabra de Dios, eso fue lo que Él estableció y conocía muy bien por qué era tan importante. Cuando se echa a perder el barro. Hablamos aquí hoy, presentamos al Señor como el alfarero, el formador de nuestras vidas, el que da forma a nuestras vidas. Es impresionante cómo el Señor, la palabra del Señor selecciona imágenes a las cuales nosotros estamos acostumbrados, especialmente en esos tiempos. Un alfarero era una persona muy sobresaliente por tantas diferentes razones. Y recordamos que en esos tiempos, ¿verdad?, el arte de producir instrumentos para usarlos en la casa y otras cosas, belleza, cuántas cosas, tenía mucho que ver con el trabajo del alfarero. ¿Cuántos alaban al Señor? Y todo, hay una ilustración gloriosa en todo esto, desde la imagen del alfarero mismo, como el barro que usa, y cómo estas cosas interrelacionan tan perfectamente con la palabra del Señor. Gloria a Dios. El alfarero aquí, el Señor, presentado como el alfarero, nos lleva a recordar primeramente que el alfarero es una persona, o alfarera, es una persona que se dedica a dar forma de cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero más importante es recordar que antes de eso, el alfarero piensa en la imagen de una cosa que va a hacer. Todo lo que hace es para uso, porque ya sea que estimule los sentidos visuales, como es el caso con el arte, como sea el caso de un utensilio en la cocina. En esos tiempos casi todos los utensilios se hacían a través del trabajo de la alfarería, con los que se comía, especialmente los vasos, los platos, se hacían también, ¿verdad?, todo lo que contenía agua, las tinajas que guardaban el agua. Recordamos, ¿verdad?, la boda que el Señor Jesús fue, la primera ocasión que Él salió y tuvo un momento, ¿verdad?, social, con su madre y familia y amigos en una boda
que se hablaba de las tinajas del vino, ¿verdad? Ahí se contenía el vino también, el agua fresca. Y yo recuerdo cuando muchacho, como eso todavía en los tiempos de mi juventud, en el campo en particular, era muy típico usarlo. A mí me gustaba el agua de la tinaja porque siempre venía fresca y se sentía saludable cuando se tomaba. ¿Cuántos alaban al Señor? Esas tinajas tenían que hacerse a sí mismos, bajo, ¿verdad?, el fuego y el barro, etcétera. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué gran privilegio, ¿verdad?, de parte del Señor. Es una imagen tremenda que vemos lo que se le presenta al profeta. El Señor le dice que vaya a la casa del alfarero, y también tipificamos la casa de Dios donde estamos administrando. Aquí el alfarero da forma. ¿Cuántos alaban al Señor? A través de su palabra. Glorificado sea el Señor. Y el alfarero aquí lo encuentra el profeta haciendo su trabajo. El trabajo del alfarero es diariamente eso lo mismo. Está dando forma continuamente a esas piezas que él selecciona, la cual concibió ya en su mente que iba a hacer. Usted tiene un propósito específico en las cosas del Señor. El Señor conocía de antemano cómo usted iba a ser útil dentro de su casa. Y lo seleccionó y dio en su mente formación, vio, vislumbró, entendió en qué forma iba a usar este vaso y aquel. Así dice la palabra, ¿verdad? Y por eso los dones del Espíritu Santo son tan diversos. Porque el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, nos usa a nosotros en diferentes formas, pero todo en armonía como una orquesta, ¿verdad?, que produce una música agradable. ¿Cuántos alaban al Señor? En los oídos del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el alfarero, me imagino que tiene su momento, no me imagino, sabemos que sí, que el alfarero humano, me refiero, tiene su momento de descanso, etcétera. No es que está todo el tiempo encima de la rueda, a su nombre, tiene que, ¿verdad?, atender a las necesidades humanas, etcétera. Pero en este momento, para que esto concuerde tan perfectamente con la imagen de Dios como el alfarero, encuentra al alfarero trabajando a su nombre y proyecta una imagen de alguien que está empeñado continuamente. No lo encontró ocioso, no lo encontró tomando agua, no lo encontró comiendo, no lo encontró haciendo una diligencia, lo encontró sobre la rueda. ¿Cuántos alaban al Señor? Es maravilloso. Yo siempre menciono a mi esposa cuando hablo de esto porque ella es alfarera. Cuando yo la conocí en particular era muy activa con eso. Yo siempre estaba ahí mirando. ¿Cuántos alaban al Señor? Es una habilidad muy especial que se requiere para poder hacer esos vasos correctamente a su nombre. Y aquí entra la imagen de Dios que trabaja en nuestras vidas. Él es el alfarero por excelencia. Él es el alfarero perfecto. El Señor, cuando se daña el barro, no es porque Él tuvo nada que ver con eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Decía en Isaías 53, ¿verdad?, que no se encontró pecado en Él. ¿Cuántos alaban al Señor? No se encontró, aunque no se encontró en Él pecado, aún así tuvo que ser quebrantado. Habla del Señor Jesús y su sufrimiento hacia la cruz para últimamente morir por nuestros pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Encuentra al alfarero trabajando. Eso me dice a mí que Dios está continuamente trabajando en cada una de nuestras vidas. El Señor está continuamente dándole la forma que Él le va a dar a ese barro específico para llegar a un punto donde la visión de Él es que a lo máximo pueda ser útil a su nombre, en sus manos. Y esta es una gran imagen. En la mente de Dios, Él determinó cómo usted iba a ser usado en su reino. El trabajo del alfarero ya estaba muy avanzado. Esto es importante entender lo que ocurre también cuando Él llega. Dice la palabra que cuando llega el profeta, él ve ya una imagen que ya está desarrollada, bastante desarrollada. Porque cuando dice, él vio un vaso, ¿verdad? Quiere decir que ya yo conozco el proceso muy bien de la alfarería con mi esposa. Y yo sé que cuando se ha llegado ya a darle forma a algo que se ve como una pieza específica, la cual estuvo en la mente
del alfarero desarrollar es porque ya el Señor ha hecho mucho trabajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Él seleccionó el barro, seleccionó el barro que quizás se considera como lodo y sucio, que todo el mundo evita y quiere limpiarse de esas cosas, y se considera y se habla del barro como el pecado también, que tiene que ser limpiado como el sucio. Sin embargo, Dios toma eso de la tierra, y Él, como hizo a un hombre y a una mujer, de ahí hace dos criaturas que pueden tener comunión con Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así somos nosotros también. Fuimos hechos por las manos del alfarero, dijo el profeta Jeremías, que antes que yo existiera, tú me concebiste, y en el vientre de mi madre me llamaste por nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que quiere decir que el Señor está en el proceso del trabajo nuestro desde un principio hasta un final y eternamente. Porque yo creo que aún en la eternidad nunca dejaremos de crecer cuando consideramos que el único que tiene conocimiento y poder absoluto es Dios y más nadie. Tenemos todavía eternamente muchas cosas que aprender. ¿Cuántos alaban al Señor? Es importante entender esto, hermanos, porque aquí vamos a llegar al punto donde dice la palabra que un barro específico seleccionado que escoge el Señor para darle la forma y convertirlo en una vasija para uso, dice que se daña en la mano del alfarero, no porque el alfarero es imperfecto, porque es el mejor perfecto alfarero, se daña por algún problema con el barro. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto es muy triste, hermano, porque en realidad esto en estos días está ocurriendo mucho. Y les voy a decir por qué. Las estadísticas recientes, ahora es que empiezan a salir las estadísticas de las cosas que ocurrieron durante la pandemia. Y una cosa que ocurrió durante la pandemia fue que mucha gente se apartó del Señor. Fíjense que pudiéramos decir, pero en una situación, dame un poquito de eco por favor, en una situación en donde, ¿verdad?, tantas personas murieron y se pasó tanta miseria, perdimos seres queridos, personas, vimos por televisión imágenes horribles en Nueva York, en Perú, de gente tirándola como cadáveres inservibles en contenedores grandes porque no había espacio en los hospitales. Eso fue un desastre completo. ¿Cuántos alaban al Señor? Con esas imágenes y con el hecho de haber sido tocado directamente nosotros en algún momento, si quizás esa imagen no movió su mente o su corazón o lo estremeció, pues debió de haberlo hecho el hecho de que alrededor nuestro, no muy lejano, familiares, queridos, ¿verdad?, amistades, etcétera, vimos que perdieron también sus vidas después de haber sufrido por ese proceso. Recordamos que durante la pandemia al principio no se conocía exactamente lo que se iba a hacer porque era una enfermedad completamente nueva y no se conocía nada de ella. Y por esa razón el tiempo que tomó de poder buscar formas de cómo tratar y buscar medicina, en ese espacio de tiempo mucha gente no tuvieron la asistencia y la ayuda que necesitaban para poder sobrevivir. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, las estadísticas vienen a decir y a declarar ahora muchas de las cosas que ocurrieron ahí, ¿verdad? Y una de ellas fue que quizás temporalmente las personas fueron afectadas espiritualmente. Y muchos buscaban, veíamos en las imágenes también personas que se arrodillaban en las calles pidiéndole perdón a Dios. Ustedes vieron esas imágenes también. Ustedes recuerdan también cuando los Estados Unidos fue atacado, por ejemplo, y en ese momento, ¿cuánto? 4.500, alrededor de 5.000 personas que perdieron sus vidas en esas torres, ¿verdad? Y las estadísticas seguido empezaron a tabularlas y descubrieron que mucha gente vino al Señor y empezó a ir a la iglesia. No pasaron 2 o 3 semanas, hermanos, cuando ya empezaban a vaciarse de nuevo las iglesias. En otras palabras, el ser humano es muy ingrato, ¿verdad? Y se olvida muy rápido de las cosas. Porque en ese momento se acordaron de Dios cuando tenían una gran amenaza al ver la realidad de la muerte tan cerca de ellos, pero inmediatamente empezaron a involucrarse en sus diarias cosas
empezaron de nuevo a deslizarse. Y luego cuando tomaron de nuevo encuestas descubren que en realidad eso fue un número ficticio que subió por un momento y desde que la amenaza pasó, empezó a bajar. ¿Cuántos alaban al Señor? Durante la pandemia se presenta ahora las estadísticas de que alrededor de 35 a 40% de las personas que dejaron la iglesia por razón de que empezaron un despegue gradual a través de las autoridades, las decisiones de las autoridades de mantener cierto cuidado dramático que puso a la gente más en su casa que en otro lugar. Los trabajos permitieron a los trabajadores trabajar en su casa virtual, esos que sabían y podían, en vez de estarse asociando con tal de limitar el efecto o la expansión de esa amenazante enfermedad. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vimos tantas diferentes imágenes y en realidad muchas personas temporalmente, así como cuando se derribaron las torres, ¿verdad? Por un momentito y después de nuevo lo mismo, así también ha sucedido ahora. No crea, hermanos, que lo que usted está viendo a su alrededor con la falta de personas en la iglesia tiene que ver nada con usted, con la iglesia, tiene que ver con eso. Alrededor de 40% nacionalmente en los Estados Unidos hablando, y me imagino que como esto es un microscopio, macrocosmos del mundo entero, que eso ocurrió en el mundo entero. Esa es la realidad. Alrededor de un 35 a 40% de los que se despegaron gradualmente a través del aislamiento, quedándose en la casa, empezaron a enfriarse y enfriarse y enfriarse. Ahora mismo hay hermanos que están viendo por televisión, por internet, no queremos en ninguna forma, ¿verdad?, desanimarlos, que continúan haciendo si no pueden hacerlo, pero hay personas que se acostumbraron a eso y se quedaron en esa forma y luego empezaron aún a despegarse de eso y dejar también los diferentes tipos de ejercicios espirituales viniendo a la iglesia, etcétera, la oración, la palabra de Dios, el compañerismo de los hermanos en la iglesia, que completamente se apartaron del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y también dentro de esos grupos hay creyentes que todavía llegan a la iglesia, pero están muy fríos. Estamos fríos, hermano. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque ese proceso realmente desintegró la vida espiritual en muchos creyentes y en muchos lugares. Y por eso es que el Señor está hablando. Usted ha estado escuchando las palabras que el Señor está trayendo últimamente. Está trayendo una palabra de restauración, de regresar a Él. Eso tiene bastante sentido para mí. Aunque yo como pastor me sentía motivado cuando oraba, ¿qué voy a hablar? Y créame que yo me gusta depender de lo que el Espíritu Santo dice para poder hablar la palabra de Dios, porque yo no quiero pararme aquí en este púlpito y hablar por mi cuenta. Yo quiero que la palabra que se vaya a hablar, estar seguro que es el Señor. Y por esa razón, cuando yo he preparado algunas palabras, me ha ocurrido que he estado muy ocupado en la casa, como ciertamente lo estoy ahora con la situación de mi esposa y todas las responsabilidades que tengo que asumir ahora. Y algunas veces, ¿verdad? Quizás de repente, quizás sea esto, y cuando llego a ver, preparo algo y ya a última hora, antes de venir a la iglesia, me dice el Espíritu Santo, no es esto. Y quizás me estuvo hablando de eso, pero yo no quise prestar atención. ¿Cuántos alaban al Señor? Y finalmente tengo que de nuevo empezar, como empieza el alfarero, a dar forma a un mensaje de acuerdo a lo que el Espíritu Santo dice. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo que yo he visto es eso, que el Espíritu Santo nos ha estado hablando, y quizás algunos están diciendo, pero ¿cuándo el pastor va a cambiar la estación de radio esa? No soy yo, hermano, es el Espíritu Santo que conoce mejor que nosotros, y el Señor que conoce exactamente lo que necesita la iglesia de hoy. Y si en la iglesia, sea donde sea alrededor del mundo, no se está hablando en esta forma, no están hablando de acuerdo a la voluntad del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando yo veo que se inquieta un hermano y se incomoda porque se levanta porque se dijo algo que le ofendió, digo, gracias, Señor, porque están despertando los muertos a su nombre. Y cuando empiezo a ver uno que está como que tiene, ¿verdad?, hormigas en los pantalones o la falda, como sea, cuando está oyendo,
esas cosas, gracias Señor, porque tu palabra está llegando. Y cuando yo veo uno que mejor prefiere, digo, gracias Señor. Porque hay gente que saben cómo apagar la radio cuando no quieren oír algo. Cuando se alaban al Señor. Pero mire, créame que el Señor está hablando a su iglesia. Y esa responsabilidad nosotros debemos de asumirla cuando tenemos la responsabilidad de hablar. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo iba muy bien. El Señor había seleccionado el barro. Y lo que el Señor selecciona, aunque haya sido malo, el Señor lo hace bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Si el barro no era perfecto, Él lo hizo perfecto. A su nombre. Empezó a trabajar con barro formable. Y no se olvide que para que el barro pueda ser útil, se consigue primero como una masa, pero seca casi siempre. Es un polvo, que donde no hay agua es polvo. El barro se hace maleable, se hace trabajable cuando tiene contacto con el agua. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor le dijo a la mujer samaritana, es cierto te digo que el que toma de esa agua volverá a tomar sed, pero el que tomara del agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás, porque de él brotarán como ríos que saltan para vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Ríos de agua viva que saltan para vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Si este barro vive hoy es porque esa agua del Espíritu un día entró en él. A su nombre. Y qué buen simbolismo, hermano, que nosotros somos bautizados en agua. Y el Señor quiere que nos profundicemos en esa agua y salgamos de ahí, que se convierta todo hasta la cartera. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando entramos en el agua estamos hablando del contacto del Espíritu, a su nombre, que es presentado como agua que purifica. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la palabra de Dios igual purifica el alma, a su nombre. Todo iba muy bien. El barro estaba trayendo su trabajo de acuerdo, estaba tomando su forma de acuerdo a como Dios lo había concebido en su mente. Eso habla de la vida espiritual de un creyente que Dios ha perdonado y empieza a caminar en las cosas del Señor. Y el Señor le empieza a darle su forma. Cuando ha llegado al punto de ser vasija, ya está a punto de transicionar a algo muy importante. Son propósitos que Dios tiene con cada creyente de usarlo en forma poderosa, pero es en ese proceso, hermano, hay que tener una paciencia tremenda, a su nombre. Dios la tiene, porque yo veía a mi esposa, no crea que hacer una pieza de barro es algo que se hace rápido. Eso, aun cuando usted lo pone el barro en la rueda, es un proceso muy cuidadoso, ¿verdad? Y tiene usted que saber cómo poner sus dedos y todo para darle la forma. Mientras está trabajando, los mismos dedos le dan forma al barro. ¿Cuántos alaban al Señor? Así la mano poderosa del Señor está transformando un lodo inservible en una vasija poderosa para su uso. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay un problema, hermano. Dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder. A mí me gusta esta traducción. Hay tantas traducciones de la Biblia, pero esa y otra que después le voy a mencionar. Pero aquí dice, el barro se echó a perder en sus manos. No fue que las manos echaron a perder al barro, porque eso no tiene sentido de acuerdo a quién es Dios. Dios no falla, Dios es perfecto, pero dentro de lo que es el libre albedrío de ese barro, que somos nosotros, Él va a trabajar de acuerdo a cómo el barro se deja formar. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo recuerdo cuando yo veía, por ejemplo, cuáles cosas sencillas podían destruir ese trabajo, a su nombre.
siempre tenían que ver principalmente si el alfarero era un alfarero, si el alfarero es un alfarero bueno, un alfarero experimentado, ya ese alfarero casi nunca falla. Lo que falla es el barro quizás. Se descuidó quizá o no se descuidó, quizá no se fijó que dentro del barro había una burbuja de aire, eso simplemente, una burbuja de aire. Y así hay personas que están llenos de aire. ¿Cuántos se alaban al Señor? ¿Usted ha oído esa expresión en inglés? You're full of air. Eso es un insulto. Diciéndole a una persona que tú lo que estás lleno de aire. Tú no tienes ningún material para con qué argumentarle. Lo que tú tienes aire. Está lleno de orgullo y aire. Eso es todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esa burbuja de aire en el barro no detona seguido. Porque en la mano, mientras está trabajando, no es la burbuja de aire lo que va a crear el problema. El problema se va a crear cuando el Señor te pase a la nueva etapa. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque para que el barro, después de haber sido formado como una vasija, pueda ser realmente útil, ahora tiene que pasar por el fuego. A su nombre. Y quiero decir a ustedes una cosa, hermano. Son muchos los que dicen, yo sí, pero cuando lo meten por el fuego, se vuelven ceniza. ¿Cuántos alaban al Señor? Y sin embargo, por el fuego tiene que pasar todo creyente que quiere ser usado en la mano de Dios, y todo creyente que va a ser perfeccionado y madurado por el poderoso Espíritu Santo y la palabra de Dios a un nivel que realmente pueda ser uno, encontrarse dentro de esa lista de aquellos los cuales el Señor ha llamado a perseverar. Los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos hasta el fin. El barro que se deja formar hasta el fin, ese barro será útil en la mano del Señor. A su nombre. La vasija de barro que él hacía se echó a perder. Qué lamentable. Escúchame bien, porque aquí hay personas a las que el Señor le está hablando en este día. Y están mirando por internet personas a las cuales el Señor les va a hablar, especialmente a esos que no están aquí más que a los que están aquí. Porque el que está viendo por cable o está viendo por YouTube, etcétera, son personas un poco más distantes. Aquí usted está y quiere decir que hay más vida en usted, más interés en usted, de usted querer escuchar lo que Dios quiere decirle, porque usted entiende que así es que nosotros nos fortalecemos espiritualmente y nos mantenemos firmes en los caminos del Señor. Sacrificamos el tiempo, lo que sea, porque esto nos conviene a nuestra vida espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así mismo dice la palabra que la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Dios estaba a punto de pasarlo, de transicionarlo. Y así hay personas creyentes aquí que el Señor le está hablando y le está diciendo que Él lo llevó con manos cuidadosas, cariñosas, con un propósito de una visión de lo que Él tenía de usted. Y estaba dándole forma. Y cuando ya usted cuando ese barro estaba al punto de ser una vasija, y cuando se le llama vasija, quiere decir que recibe, que puede recibir. Vasija, la vasija recibe, ¿verdad? Estaba ya lista para recibir, o sea, para servir, para ser usado en la mano del Señor. Óigame, estaba cerca. Pero mire, tenga mucho cuidado con la rutina, hermano. Porque ya sea la rutina como sea el descuido, puede llevarlo a usted a conformarse con quien usted es ahora. Y que ya usted no tiene más nada que dar. Que todo lo que usted iba a dar ya usted lo dio. Ya usted tiene tanto tiempo en el Evangelio. Y ya usted ha hecho tantas cosas o no la ha hecho. Ya lo que queda es, en el sentido espiritual, retirarnos espiritualmente.
El creyente no se retira por toda una eternidad. El creyente no se retira, hermano. El creyente sigue recibiendo formación y sigue sirviendo a Dios, a su nombre. Porque una de las cosas principales que el creyente va a hacer allá, no crea, dice que vamos a estar adorando al Señor por toda una eternidad. Dicen, ay Dios mío, dicen lo que no conocen lo que es eso. Usted no sabe el privilegio que es adorar a Dios por una eternidad, mi hermano. A su nombre. Cuando usted experimenta eso en su esencia y su pureza, usted no va a querer hacer más nada. No hay ninguna cosa que pueda suplantar el gozo que siente un creyente que está realmente metido profundamente en las aguas del Señor y está experimentando la grandeza de Dios. A su nombre. No hay nada que pueda compararse con eso. Y así eternamente estaremos en la presencia de Dios. Eso es inimaginable. La mente humana finita no puede concebir lo que eso significa. Eso es algo que, bueno, como dijo el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, son las cosas que nos esperan. Son indecibles. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Hermanos, yo me desespero un poco porque yo sé que el Espíritu Santo, el Señor a mí me indica esas cosas. Yo estoy mirando. Yo no sé quién es quién específicamente, el Señor conoce, pero el Señor me está inquietando de que yo estoy sentado preparando esa palabra. En cierto sentido también, el que ministra la palabra también, juntamente con el Señor, es parte de ese trabajo de alfarero, a su nombre. Quizás somos aliados alfarero con el Señor. Él es el que tiene el concepto, pero Él nos usa a su nombre para dar la forma. Ese es el trabajo de todo aquel que habla de la palabra de Dios para estimular la vida espiritual de otro y ayudarlo a hacer crecer a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Así, aquellos que ministran la palabra de Dios a grupos y a multitudes son alfareros con el Señor lo está usando para eso, y en ese proceso Él revela cosas a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra mente, que quizá otro no puede ver. Aún el que está en esa situación, que necesita escuchar la palabra de Dios, no se da cuenta a sí mismo cuál es su condición hasta que no escucha y oye, y el Señor revela a su vida a través del Espíritu Santo que en ese lugar es que tú estás en este momento. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Distráigase como usted quiera, hermano, pero preste atención porque el Señor está hablando y los que están escuchando son los que van a recibir en el momento el alimento que el Señor tiene para darle la vida que en este momento necesita para continuar hacia adelante con lo que está ocurriendo en este momento, con lo que hemos sido afectados y con los propósitos de Dios para su iglesia. A su nombre. Hay muchos creyentes que resisten la mano del alfarero. Yo le voy a decir una cosa a usted, hermano. El Señor le va a decir a muchos, dice la palabra que a todos, en los tiempos finales, ven mi siervo fiel, ven mi sierva fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra dentro del gozo de tu Señor. Algunas veces no nos damos cuenta, como dice la palabra, que la multiplicación que eventualmente se crea a través del descuido de las zorritas que entran a la viña, así mismo empieza con una zorrita y después entra y se multiplica y después destruyen la viña. La vida espiritual de un creyente puede empezar con un descuido en esas cosas, en las cosas pequeñas. Si usted es fiel a Dios en las cosas pequeñas, usted va a ser fiel a Dios en las cosas más grandes. Y fidelidad suya es lo que Dios quiere para poder terminar el trabajo que ha empezado en usted.
A su nombre. Pero entra en la zorrita muy tranquilamente y calladitamente. Oh, no, eso no es nada. ¿Por qué vamos a ser tan fanáticos? Una bailadita. Cuando viene a ver, encontramos como un predicador que vino aquí, estaba bailando un merengue aquí al frente. Y otro que llegó y en medio de un coro estilo merengue jaló al predicador a bailar. Y resultó que estaba endemoniado. Y yo tuve que ministrar y ese día pues ese demonio si yo no tengo cuidado hace un escándalo aquí al frente. A su nombre. Usted dice, pero ¿y qué? Todas las iglesias son las mismas. Nosotros tenemos como un compromiso, como si fuéramos, es una novia, habla de boda el Señor con su iglesia, por alguna buena razón. Y nosotros como la novia de la iglesia debemos de comportarnos como tal. ¿Qué quiere un novio de una novia, un esposo de una esposa? Fidelidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el que no está muy comprometido dice, sí, pero hasta aquí es esta chica, porque en realidad tú sabes cómo es, que todavía queda vida y hay que ir a gozar por ahí, etcétera, ¿verdad? O quizás ya estén casados y busquen otras opciones. Yo realmente me asombré allá. Yo tenía un tío que ya murió. Me dijo, ven que te voy a llevar a conocer a alguien. Y cuando me lleva, mira, esta es mi mujer. Yo sé que he casado con la tía mía, era. Digo yo, pero Dios mío, ¿en qué mente puede caber que tú puedes llamar a un familiar a llevarlo a conocer a tu concubina? Digo, ¿quién te crees tú que soy yo? Si yo me descuido con esa, ¿verdad? Con esa zorrita, si yo me descuido, es un tío que ya es maduro de edad, ese te digo, oye, pero si él lo hace, yo puedo hacerlo. Pero no funciona así. Una persona que ande brincando de iglesia a iglesia y se llame ser un miembro de otra de esa iglesia, no es un creyente fiel. Y cuando lo hace dice, no, pues eso en realidad es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Es verdad que es el mismo Dios. Es verdad que es la misma doctrina en muchos casos, en otros no. No es la misma forma de trabajo, muy posiblemente que no. Pero ese no es el punto. El punto es que usted tiene un compromiso con una novia y usted no puede estar brincando con otra. Simple y llanamente. Y si usted llega al punto de aceptarse a sí mismo eso y llegarse a creer eso, entonces una cosa pasa a la otra. Cuando viene a ver, ahora está invitando gente de esta iglesia para ir para aquella, etcétera. Y eso no es la voluntad de Dios. El Señor puso ese barro específico en esa rueda. Y ahí Él le estaba dando su forma. Si el barro quiere brincar de ahí para otro lugar, cuando viene a ver se daña. ¿Cuántos alaban al Señor? Sea fiel en todo, hermano. Séale fiel a sus hermanos. Séale fiel a su iglesia. Y no ande brincando por ahí, que lo ven a usted por ahí seguido lo consideran como una cabrita que anda brincando de empalizada en empalizada. ¿Usted cree que una iglesia, un ministerio que vea a una persona que esté brincando lo va a poner en cosas serias en la iglesia, si es lo que usted quiere, anda buscando? No creo. Si es una persona que tiene sentido, si es una persona que conoce de la palabra de Dios. Ahora sí, hay muchos que se prestan para hacer eso y más. Pero que ahí es que está el asunto. Usted que tiene que hacer esa decisión. Hay cosas
que pueden deformar su vida espiritual y el barro dañarse en la mano del alfarero, porque usted se descuida y empieza a mezclar cuantas cosas, a coger para aquí, para allá, y empieza a permitir zorrillas que entren a su vida espiritual y las acepte y las acaricie y le diga: esta no puede hacerme daño a mí, porque en el momento que se levante yo la saco de aquí. Pero ella muy tranquilitamente siguen por ahí comiéndose nada más las uvitas que caen de la mata. Mira, yo nada más, que esta humita nada más y soy yo sola. No te preocupes. Pero cuando usted da la espalda, cuando viene a ver, esa zorrita tiene otra zorra y esa otra, y después se multiplican. Y se multiplican es como se multiplican los conejos. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted viene a ver, está dominado por una forma de pensar y de actuar que no es de agrado a Dios. Y ese barro en la mano del alfarero se quiebra. ¿Puede usted adorar al Señor, hermano? Esté tranquilo, hermano, no se desespere. Usted está mirando las sillas vacías, pues vaya y busque gente a su nombre. ¿Es esta la condición de esta iglesia nada más? No, es la condición de todas. Todas están tratando lo mismo. Nosotros nunca lo hacemos con truco ni le hablamos cosas diferentes, sino la verdad. Nosotros continuamos siendo fieles al Señor y a nuestra iglesia en todo lo que hacemos. Cuídese de que en su vida no entren cosas. Un creyente que no llega a su iglesia un domingo y se va a otra, ¿usted cree que se puede confiar en ese creyente? ¿Usted cree que ese creyente puede realmente convertirse en un vaso real en la mano del Señor? No creo, hermano. Escuche lo que dice el Señor a su pueblo. Amén. La vasija se quebró en la mano del alfarero. No fue porque el alfarero no sabía lo que estaba haciendo, pero llegó ese momento. Iba también tan gozoso ese hermanito, esa hermanita en la cosa del Señor, ¿verdad? Estaba sirviendo, el ministerio ya empezaba a desarrollarse, pero de repente se quebró el barro. ¿Cuántos alaban al Señor? Estaba tan cerca de haber llegado a esa etapa de convertirse en una vasija en la mano del Señor. Estaba siendo preparada. La iglesia como una familia le asistió en todo, en la preparación de la palabra, en la oportunidad para servir. Cuántas cosas el Señor la iba levantando como esa vasija que iba a ser usada maravillosamente en sus manos. Pero llegó un momento en donde el barro se dañó. El barro se echó a perder en la mano del alfarero. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene el Señor que tomar ese barro ahora, tal como lo hace el alfarero. Y no es triste, a mí no es triste, mejor dicho, lo que ocurre, porque está hablando de un barro que ahora, esa vasija levantada así, se dañó. Tiene ahora que agarrarla de nuevo y deformarla. Usted ha oído lo que dice el salmista, el proverbista, cuando dice: es mejor obedecer que ser quebrantado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso precisamente le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel en ese momento. Yo vengo contra naciones dentro de poco, y así va a suceder con ustedes, pero como hizo el alfarero, no puedo yo hacer con ustedes antes de que llegue ese momento. ¿No sería mejor que ustedes reconocieran que han fallado y se humillaran delante de mí? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque yo, como ese alfarero, puedo cogerle ese barro de nuevo y yo puedo darle forma y empezar de nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ahora es a empezar de nuevo. Porque cuando no se aprende una cosa, tiene que regresarse al principio de cuáles fueron los fallos. Y hasta que usted no aprende eso, tiene que repetirlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios no se da por vencido. Dios continúa con paciencia.
dándonos la forma que Él quiere, aun cuando nos rompemos en sus manos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando se quiebra el barro, hay dolor, hay desilusión y hay tristeza. Tristeza aún de parte de Dios, que tenía esos propósitos con tu vida. Había invertido tanto tiempo la iglesia. Pero quizá llegaste a un momento donde permitiste que entrara aire a tu vida y te inflate. Y ya creíste que todo eso son los talentos tuyos. Se te olvida rápidamente de dónde te sacó el Señor. Era polvo, era tierra. Y Él se fijó en ti. No fuiste tú en Él. Quizás tú dices, no, porque yo fui que con una situación difícil llegué a la iglesia por mi cuenta. No. Dios se fijó en ti y te trajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque antes de que tú le conocieras y le amaba, Él te conocía a ti y Él te amó primero. Dice así la palabra. A su nombre. Cuando se quiebra el barro hay dolor, hay desilusión y hay tristeza, primeramente de parte de Dios. Hay tristeza de parte de Dios cuando un pecador, un creyente vuelve al pecado. Hay tristeza de parte de Dios cuando el trabajo y toda la inversión que Él había hecho en ti fue desechada, se convirtió en una pérdida de tiempo. Y hay dolor porque cuando tú has conocido a Dios, dice la palabra, grande cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando tú has andado en los caminos del Señor, cuando tú has andado bajo su protección, su cuidado, primeramente cuando Él te perdonó todos tus pecados, que costó la vida de su propio Hijo en la cruz del Calvario, ¿crees tú que fue poca cosa? Toda esa inversión de repente se daña en esa rueda. Y especialmente cuando ya Él llegaba al punto de usarte, tú preferiste las cosas del mundo y de la carne que ser usado por la mano poderosa de Dios. Tú desechaste a Dios y lo estás desechando todavía. Y consideraste otras cosas más importantes que servirle a Dios. De repente ya no había tiempo para ti, trabajo ahora, debemos de ser justos, yo necesito mantenerme, etcétera. Y se te olvidó que dice la palabra que y el justo por la fe vivirá. Y si se apartare, no agradará a mi alma. Dice el Señor. A su nombre. Así se sentía David por su pecado. Él pasó por una situación similar del barro que se dañó de repente en la mano del alfarero. Y ese fue un vaso que llegó lejos. A su nombre. Ya ese vaso había sido probado por el fuego en tantas formas. ¿Cuántos alaban al Señor? Se encontró en un momento cuando dijo, como el coro que se cantaba hoy, bienaventurado, dice David aquí reaccionando a la situación de dónde cayó él y lo que estaba sintiendo en ese momento. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mira, cuando tú conoces la realidad del pecado, la has conocido, porque si Dios te llevó al punto de llevarte a nivel de una vasija, ya tú conoces muy bien esas cosas. A su nombre. Y cuando tú llegas al punto de conocer eso y te apartas por el pecado y sigues en el pecado, óigame, es una cosa terrible. Tú no serás una persona jamás en paz. Porque la paz que Cristo te trajo a través del perdón de tu pecado desaparece en el momento que tú regresas a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Y quizá por un momento, tal como el hijo pródigo, tú te vayas a lugares a gozar tu vida. La bendición de Dios es algo, yo creo que es como la misericordia de Dios. Cuando el hijo salió de la presencia del Padre, el hijo pródigo, el Señor
el papá le puso algo en sus manos. Dame lo que me toca. ¿Qué te toca a ti? Tú eres sinvergüenza de la casa que yo siempre he mantenido. Te doy trabajo para que aprenda. Dame lo que me pertenece. Ok, mira, no lo dejó ir sin algo en la mano. Cuando el creyente se aparta de Dios, las bendiciones que le corría, las bendiciones que le seguía a su nombre, por un tiempo sigue con él o con ella. Pero llega el momento cuando se cerró la llave del cielo. Y ahora tú crees que eres muy autosuficiente, entonces vete y vamos a ver en dónde termina eso. Y después que se acabó lo que tenía, empezó a reflexionar como el hijo pródigo. Yo en la casa de mi padre tanta abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y aquí ahora yo padezco de hambre, comiendo algarroba de puerco. A su nombre. Tú no puedes ser una persona feliz que conociste a Dios y te apartaste de Él. No me diga eso a mí. Si crees que lo está haciendo, está en una dilución de tu mente. O quizás está todavía frescamente apartándote del Señor y gozando de las bendiciones que Él te produjo a ti cuando tú no tenías nada. No hay nada más glorioso y que traiga más paz al corazón del hombre y la mujer que sentirse en paz con Dios. A su nombre. Si un bocado me tengo que comer de pan con agua dulce porque no tengo una abundancia de comida, no importa, ese hombre rico lo tenía todo, pero al que Dios reconoció como que estaba comiendo el alimento importante fue a Lázaro. A su nombre. Primeramente salvo, hermano, la paz de la salvación y después el resto secundario. A su nombre. Así se sentía David cuando él dijo esto: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él descubrió eso. Él vio la diferencia entre las dos cosas, las dos formas de vida. Cuando andaba en obediencia a Dios, obedeciéndole, cuando permitía que la mano del alfarero estuvieran dándole forma, comparándose ahora en donde estaba, continuamente callado, sí, pero destrozado por dentro. ¿Cuántos alaban al Señor? No, mira, no me mire así. Aquí no hay nadie que haya sido creyente o que sea creyente por tiempo que no se identifique con esas palabras, que no haya pasado por esa realidad y esa situación. Porque todos se apartaron, dice la palabra del Señor. A su nombre. Usted me va a decir a mí que usted ha sido tan perfecto en los caminos del Señor, que usted nunca ha fallado y se ha apartado. Quizás no estamos hablando físicamente de apartarse de la iglesia, en su corazón, a su nombre. Que podemos vivir una vida de apariencia con lo que hacemos, pero lo que está dentro es lo que Dios está mirando. A su nombre. Y te engaña a ti misma. Te engaña a ti mismo cuando tú crees que nadie más lo ve. ¿Cuántos alaban al Señor? Está viviendo una vida de apariencia. Y es como el matrimonio que tiene hijos que no están de acuerdo y están en proceso de divorcio, pero no quieren que los hijos lo sepan, de que para que no se dañen los hijos. Así se sentía David por sus pecados. Mientras callé, dijo David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Cómo no va a ser si tú amabas a Dios? Si tú verdaderamente sientes amor por alguien y lo pierdes, tú vas a llorar y te vas a sentir mal. Y si al apartarte de Dios tú en realidad no sientes nada, quiere decir que tú nunca sentiste nada por Él tampoco. Quizás te obligaron, quizás viniste por tu esposa, quizás por tu esposo, pero no porque tú amabas al Señor. Pero si tú amabas al Señor, tú vas a sentir la soledad que se siente cuando tú te has apartado de aquel que lo proveyó todo para ti. A su nombre.
que nunca te hizo mal, todo lo contrario, hizo todo. O sea, se desprendió de todo lo que amaba para darte a ti vida. A su nombre. Glorificado sea el nombre del Señor. El Señor está hablando a todas estas personas que se desligaron de Dios en un momento dado cuando creyeron, nadie me está mirando, ahora sí. Y que Dios no te estaba viendo. Entonces el Espíritu Santo no es real y vive en tu vida. Entonces tú nunca creíste que verdaderamente el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y dónde me esconderé de tu Espíritu? ¿Cuántos alaban al Señor? Quizás muchos optan por responder a ese despegue de apartarse del Señor, yéndose lejos, físicamente hablando, como lo hizo este hijo pródigo, como lo hizo Jonás. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cada paso que da por la senda del mal, hay un Dios en el cielo que te ve. Cada paso que da por la senda del mal, hay un Dios en el cielo que te ve. ¿No se acuerdan de ese corito? A su nombre. Pero ¿sabes qué es más importante, hermano? No solamente te ve Dios Padre desde el cielo. ¿En dónde me iré de tu presencia? Si el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿a dónde vas a correr? Y quizás cuando el Espíritu Santo se haya ya ahuyentado, dijo David, ¿verdad? También dijo en el Salmo 51, y no quite de mí tu espíritu, cuando él confesó a su nombre. Puede tú hacerte un introspectivo reaccionario a las cosas de Dios. En otras palabras, te mete dentro de ti, te esconde dentro de ti lo más profundo en tu corazón, donde nadie sabrá nada. Escucha lo que el Espíritu habla en este día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. El verdor este que viene con la bendición cuando la persona se aparta y no quiere confesar delante de Dios. Al principio dice, tú ves, estamos bien. Pero cuando empieza a realizarlo, si es una persona con carácter espiritual y se da cuenta que lo que ha hecho no está bien delante de Dios, que Dios en realidad conoce su situación y lo que anda es huyéndole a Dios, a su nombre, llega el momento cuando vas a sufrir y a llorar y vas a estar, yo recuerdo los míos, que yo nací en el Evangelio y me aparté después, conocí al Señor cuando tenía 16 años de edad y me aparté. Y yo recuerdo cuando yo agarraba mi guitarra y claro, los únicos himnos que yo he compuesto son cristianos. No tenía himnos del canto del mundo con qué darle a la guitarra, algunas cositas ahí, pero algunas veces me acordaba de eso, agarraba mi guitarra y empezaba a tocarla. Siento en mi corazón. No podía pasar de más de otra palabra, hermano. Me derramaba en lágrimas. Yo era un desviado y un pecador, pero me derramaba en lágrimas y no podía. Y ahí, óigame, así mismo es que sale a relucir lo que significa estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos llegando, hermano, al final de esto.
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Tú puedes meterlo en tu corazón ahí en la parte más oscura, en ese cuartico, agarrar la llavecita esa top, top, y tragártela. Pero es que la mirada de Dios lo penetra todo, mi hermanita. No hay ningún tipo de protección. Lo puede poner en una caja fuerte donde los ricos ponen sus millones. Guárdeme eso ahí en esa cajita ahí, para que nadie pueda verlo, ni Dios. Bueno, yo no sé qué material tú usarás, porque Él fue el que creó toda la materia. ¿Qué es lo que el ojo de Dios no puede ver, mi hermano? A su nombre. Es una situación difícil y se pondrá más difícil, porque eso es lo que dice Él, que mientras callaba, dice, se agravaba la mano de Dios. Y por esa razón, con frecuencia, el Espíritu Santo mismo que he enviado y la palabra de Dios, especialmente cuando escucha la palabra de Dios, como tú la estás escuchando, empezaba el lloro. Pero ¿sabes qué? Ese hombre de Dios, aunque desviado en ese momento, amaba a Dios. Porque si no hubiese amado a Dios, no lo extrañara como lo extrañaba. Era la ausencia de Dios, como usted extraña a un ser que usted quiere mucho, que lo ponía triste y doloroso. A su nombre. Personas que no le entran ni la bala. Pero si usted es una persona con un corazón sensible y usted ama a Dios, usted va a sentir el dolor que se siente cuando usted se separa de un ser muy querido. A su nombre. Y eso es lo que esta generación ahora, estas personas que han salido de la iglesia por razón de la pandemia, etcétera, necesitan escuchar. No ha cambiado eso a través de las generaciones, y de seguro así te sientes tú hoy. Creía el rey David que verdaderamente podía ocultarse de la presencia de Dios. Él mismo luego concluye: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Aunque tu guarida sea un lugar secreto en la parte más escondida de tu corazón, allí penetrará la palabra de Dios como espada de dos filos. Y dice que hizo otra vasija. ¿Puedo hacer yo lo mismo contigo? ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero? Le dijo el Señor a Jeremías. Los planes que Dios tiene contigo son buenos. Jeremías 29, 11. ¿Cuántos alaban al Señor? Los planes de Dios que Dios tiene contigo son buenos. Pero tú dirás: sí, pastor, pero mis fallos delante de Dios han sido tantos y tan serios. Oye lo que dice el Señor sobre tus pecados. Isaías 1, 16 en adelante. ¿Cuántos alaban al Señor? Lavaos y limpiaos. Es una condición a la restauración espiritual. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el derecho. Socorred al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos alaban al Señor? La grana, el carmesí, son dos tipos de colores. Ambos se basan en el rojo. Pero uno es un color especial que finalmente tiene tinte también de naranja, el otro es de púrpura.
El primero es en su color profundo, es un color profundo, difícil de limpiar, de borrar, una vez que se aplica. Y cuando habla de carmesí, está hablando aún todavía de más intenso. Le dice, no importa cuán difícil sean tus pecados de borrar, eso es lo que dice el Señor, a su nombre vendrán a ser como blanca lana. La misericordia de Dios, su amor por el perdido y su deseo de que aquellos que han vuelto atrás regresen a su redil, y en vez de vivir una vida de tortura, culpándose a sí mismo, fuera de la presencia de Dios, en gran necesidad y dificultad y ansiedad, el Señor quiere que tú regreses a esa vida de gozo en Él. Ponte de pies conmigo. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero te voy a aconsejar, no te muevas todavía. El tiempo que tú pasas delante de la presencia del Señor y cuando Él está hablando a través de su palabra es algo muy valioso. Recuérdate que estamos acostumbrados a reaccionar de acuerdo a las costumbres de las cosas que tenemos que hacer, etcétera. Pero ahora no hay más nada que hacer que escuchar lo que el Señor, ver lo que el Señor está haciendo y escuchar lo que Él está diciendo. Aquí hay creyentes que están al punto de hacer lo que ya otros han hecho. En otra palabra, la costumbre de estar aislado en sus casas que han adquirido lo han hecho perezosos en las cosas espirituales y están al punto de desligarse de la presencia de Dios. En este día también hay personas que por una razón u otra, no necesariamente esa, han estado tratando con imperfecciones en su vida espiritual que están a punto de dañar el barro, al punto de detener la visión de Dios en su vida, en la formación que Él le da con sus manos. Mientras que hay otro que el Señor lo tomó del lodo y lo tiene ahora, lo está preparando. Todavía no han ni siquiera pasado a estar en la mano del Señor. Yo te invito en este día que pase aquí al frente. Pasa al frente en este día y haz paz con Dios. Permite que la paz del Señor nuevamente inunde tu vida. Y el resto vamos a estar como hemos estado haciendo todos los domingos, pasar al frente. Ninguno de nosotros puede decir que no necesita formación del alfarero. El que diga una cosa así es porque es un ingreído o una ingreída. Dios está dándome forma a mí y está dándole forma a usted, no importa en qué nivel usted esté, usted crea que esté de conocimiento o desarrollo espiritual. No se engañe a sí mismo, no se engañe a sí misma. Humíllese delante de Dios, sea usted un creyente de mucho tiempo o no. Humillémonos delante de la presencia de Dios. Respondamos a su voz y el desafío que Él nos hace hoy en humillación y arrepentimiento.